la pantalla son el resultado de una serie de habilidades sociales, de comunicación, de forma de actuar, de aproximarse a las demás personas, es decir, de cómo interactúa, es decir, de cómo uno se relaciona y se comunica de manera efectiva con otros. Es decir, y son habilidades que permiten entender el entorno para anticiparse y sobreponerse a los problemas. Esta frasecita en realidad es importantísima, dadas las circunstancias en las que vivimos hoy en nuestros países y en realidad en todo el mundo. Las habilidades blandas pues tienen relación con lo que se conoce como inteligencia emocional. ¿Por qué son necesarias las habilidades blandas? Entiendo pues que esta es una charla para ingenieros y bueno, la primera respuesta a todo esto es que no todos son ingenieros en el mundo, qué pena, pero no todos lo son. Los ingenieros no necesitamos hablar el mismo idioma. Lo único que tenemos que saber es escribir las fórmulas en letras griegas y nos vamos a entender perfectamente. Pero bueno, pues tenemos que darnos cuenta que no todo el mundo pues tiene estos conocimientos, no todos son ingenieros. Entonces tenemos que hablar también con abogados que hablan en latín, les gusta hablar en latín, y con médicos y con una serie de profesionales de múltiples disciplinas. Hoy en día, pues, a la luz de la situación de la pandemia en la que vivimos, la interacción con médicos para entender y ver de qué forma la tecnología, a los ingenieros podemos ayudar a resolver los problemas, es vital. Imagínense que no tengamos las habilidades de podernos entender, ¿no? Entonces, no todos además tienen nuestra misma forma de ser. Tenemos que aprender a ser empáticos para interactuar con las personas, eh, independientemente de cómo sean. Y además, no todos tenemos las mismas habilidades. Y tenemos que reconocer nosotros mismos nuestras propias limitaciones y saber que necesitamos integrar a otras personas que brinden conocimiento con un propósito común, de un resultado común. Además, otra razón que vamos a ver en un momento. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Acá tenemos una lista que menciona pues, el liderazgo, la proactividad, innovación, formación permanente, orientación al cliente, comunicación, una actitud positiva. El, estos temas de cuáles son las habilidades blandas, vamos a ver lo siguiente. Vamos a añadirle pues algunas otras más. Motivación, influencia, capacidad de negociación, desarrollo de espíritu de equipo, capacidad de toma de decisiones. Imagínense pues tener gobernantes que no toman decisiones frente pues a la situación de pandemia en la que vivimos. Y es vital pues qué tan rápido reaccionamos a esta situación para impedir que colapsen los servicios de salud o no. Con resiliencia al fracaso, es decir, ir aprendiendo de los errores en una situación con la que tenemos ahora, un virus que lo conocemos hace 2 meses, estamos recién conociendo de cómo funciona, cómo se maneja, para saber cómo lo podemos atacar. Es decir, no todas las iniciativas van a funcionar. Hay que ser consciente de esto, ¿no? Para reaccionar y aprender y hacerle frente a estas situaciones. Constancia y disciplina, es decir, hay que ser constantes, disciplinados en llevar adelante nuestras labores y nuestros objetivos. Como si fuera poco, vamos a poner más habilidades blandas. Creatividad. La creatividad pues no es tener buenas ideas, sino tener buenas soluciones. Administrar el tiempo. Es decir, en una situación de pandemia como la hora, vamos a darnos el tiempo para analizar las cosas. No, no, acá hay un tiempo que es muy limitado y hay que actuar de manera rápida. Hay que ser empáticos, es decir, cómo transmitimos la necesidad de urgencia de mantener el aislamiento social, el distanciamiento social. Hay que saber transmitir esta información, ser empáticos. Hay que ser éticos profesionalmente, que tienen que ver con el último de los puntos honrados. Hoy en día hay un cuestionamiento en Estados Unidos con una serie de congresistas, 4 en particular, que vendieron su participación en negocios, en acciones de negocios hoteleros y de turismo, y han comprado participación en negocios de telecomunicaciones y de salud. Tema medio discutible en estas circunstancias. Desarrollo de personalidad, orientación y tutoría,
control de ira. Y vamos a añadirle algunas otras más. Tolerancia al cambio, asertividad, sensibilidad, flexibilidad, capacidad de crear redes de contactos, visión prospectiva de futuro y gestión de riesgos y crisis. Si quieren, podemos seguir añadiéndole y no terminaríamos todo el tiempo que dura esta charla. ¿Cuáles son todas las habilidades blandas que tenemos que desarrollar? Bueno, he seleccionado algunas. En las primeras que hice esta charla no eran estas, ¿no? Las que había seleccionado para conversarlas, seleccionado a una de estas porque son importantes para la situación actual. Lo primero es ser proactivo. Y esto tiene que ver con la analogía que hago con la carrera de sapos. Es desesperante, pues resulta ser las carreras de sapos, en las cuales tiene uno los sapos ahí en el suelo, y para que avancen uno tiene que dar un aplauso. Uno, ¿cierto? Y un salto, dos saltos, y para que sigan avanzando hay que hacer otra vez otro aplauso para que sigan avanzando. Lo mismo tiene que ver con la actitud que tienen las personas que pueden estar esperando que alguien les diga, oye, haz tu trabajo, avanza, ¿cierto? De conectar esta cuestión. Ahí está. Entonces, disculpe, entonces, eso tiene que ver con nuestra actitud y con la actitud de las personas. Uno no debería estar esperando a ver qué me dicen que haga. No, uno tiene que tomar la iniciativa de realizar las cosas. Uno no puede esperar a que le estén mandando, indicando. Uno tiene que tener claro cuáles son sus objetivos y en función a esto actuar. Actuar dentro de las limitaciones, regulaciones que existan, pero uno tiene que actuar sin esperar que uno lo estén moviendo. El otro tema es la formación permanente, en la cual tenemos que estar preparados para un mundo que rápidamente está cambiando, porque de lo contrario vamos a quedar obsoletos. Tenemos que darnos cuenta que el mundo después de esta pandemia no va a ser lo mismo. Y tenemos que estar actualizándonos para poder estar actualizados y vigentes a lo que el futuro nos va a presentar. Si teníamos una serie de actividades, la pregunta es, ¿estas actividades van a seguir siendo vigentes en el futuro o no? La otra es la resiliencia al fracaso. Uno no debe esperar pues, que todas las cosas funcionen a la primera. Evidentemente uno tiene que hacer siempre su mejor esfuerzo, pero ¿acaso espera uno ser siempre exitoso? ¿Nunca fallar? ¿Cuál es la probabilidad de acertar siempre? No es tan alta. Lo que uno tiene que aprender es aprender a aprender y a relanzarse y a hacer frente a las cosas que no funcionen bien. El otro de los temas que es importante en estos días es la tolerancia al cambio. Esta conferencia seguramente estaba prevista de ser desarrollada en un gran salón, en un auditorio, con los expositores, el escenario, hablando y qué sé yo, con su presentación. Imagínense, pues, si no tuviéramos la capacidad de adaptarnos a utilizar medios digitales para hacer esta charla. Simplemente no tendríamos esa posibilidad de llevar a cabo. La flexibilidad. ¿Qué tan flexibles somos a esta tolerancia al cambio? Tenemos que desarrollar esa capacidad de adaptarnos. Vamos a ver una frase que describe muy bien por qué es esto importante. En esta flexibilidad, ver cómo, dentro de las circunstancias que nos están rodeando y que van cambiando, cómo nos podemos ir adaptando. Es decir, la tolerancia al cambio y la flexibilidad, capacidad de cambiar y tolerancia a estos cambios. Eso lo tenemos que desarrollar. Y esto, evidentemente, no se lo enseña pues a uno en una clase en la universidad, un curso de tiempos y procedimientos, en los ingenieros industriales, una clase de circuitos electrónicos. En ninguna clase está estos temas. La visión prospectiva de futuro. Esto tiene que ver con nuestra capacidad de adaptarnos, ¿cierto? Y de prever cómo van a ocurrir las cosas. El futuro
hay varias formas de enfrentarlo. Una es ponernos un casco y ver cómo vienen las cosas y tratar de aguantar los golpes. Es una forma de verla y lamentablemente es como la mayoría lo hace. Otra forma de enfrentar el futuro es tratar de identificar las cosas que pudieran ocurrir, ¿cierto? Y prepararnos para lo que está viniendo. Pero la mejor forma es decidir cómo queremos que sea ese futuro. Entonces, para esto uno tiene que establecer posibles escenarios de ocurrencia, seleccionar en cuál de estos uno va a ser más exitoso y trabajar en esa dirección. Entonces, estos son los estudios de perspectiva de futuro que desarrollan muchos países, que desarrollan sectores económicos exitosos, ¿cierto? ¿No? Y algunas empresas que cambian, es decir, se reenfocan y definen cómo viene este futuro. Hacer una mención. Todos seguramente conocen lo que es el Hangout. Hangout que es para hacer, que es el competidor de Zoom y de esta plataforma que estamos usando, el Webex. Hoy en día, bueno, el 1 de marzo ya anunció Google que desaparece Hangout y tiene ahora el Google Meet. Entonces, claro, ha tenido que correr, poner el pie en el acelerador para tener un producto que esté pues, acorde a las circunstancias del momento. Obviamente tenían algo ya desarrollado y han podido desarrollar estas actividades. Gestión de riesgos. O sea, muchas pocas empresas establecen un análisis de cuáles son los riesgos que pueden afectar la continuidad del negocio. Son cosas que uno debe siempre tener en cuenta. Obviamente es difícil pues, anticiparse a una pandemia. No sé si ustedes han visto pues, estas charlas que dio Bill Gates, lo que fue el año 2010, 2011, después de la pandemia del SARS y todas estas cuestiones, que hablaba que este iba a ser el próximo enemigo. Bueno, ¿qué cosa ocurrió en el mundo a raíz de esta situación? ¿Quién estuvo preparado para una situación como esta? Pocos países, y lo vemos hoy en día. Es decir, algunos países han dado frente rápidamente a estas situaciones porque vivieron las pandemias muy claramente, ¿no? En China finalmente han trabajado las cosas muy bien. Hong Kong, Corea, son países que han puesto las cosas, los temas en marcha y estoy seguro que tenían previstas las acciones en caso se presentara una pandemia como esta. Otros países que sorprenden por la inacción. No vamos a poner nombre de algunos países, pero la verdad que es sorprendente la poca capacidad de darse cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, obviamente es ahí. Y además, echarle la culpa a otros es parte de la demostración de que uno no está preparado. Situaciones críticas. Entonces, en nuestro propio caso, lo que hago hoy día, ¿va a ser necesario en el futuro? Y esta pregunta es crítica hoy en día, sabiendo y teniendo hoy día sí muy claro que el futuro próximo no va a ser igual. Desde la forma como nos relacionamos con las personas, en la cual ya no nos damos la mano, el abrazo, el beso, es decir, ¿no? Cómo manejamos la oficina para evitar los contagios, digamos, cómo vamos a hacerlo. Es decir, tenemos que tener claro que ese futuro va a ser diferente. Pero en cuanto a las cosas que hacemos, ¿va a ser necesario esto en el futuro? Imagínense pues la imagen de este helicóptero con un camarógrafo tomando imágenes desde arriba de los animales para el National Geographic, qué sé yo. Estas personas van a ser obviamente desplazadas por un dron. Simplemente, ya no hace falta el helicóptero, no hace falta el camarógrafo. El dron va a hacer estas operaciones y que además, como lo vemos en las guerras hoy en día, estos drones que atacan y tiran los proyectiles, seguramente los están manejando desde el otro lado del mundo. Entonces, tenemos que estar preparados para lo que viene. La transformación digital en las empresas. ¿Cuántas empresas están preparadas para realizar trabajos de manera remota? De pronto, medio que nos inmovilizan. Afortunadamente, bueno, en mi empresa, es una empresa de ingeniería,
sector de energía, tenemos toda la información, la tenemos en una nube, por suerte. Y entonces lo que hemos tenido que trabajar muy rápidamente es, oye, entregarle las computadoras a todo el mundo, es decir, obviamente no nos íbamos a poner a hacer el formulario de responsabilidad, eso, oye, acá hay que actuar rápidamente. Hemos entregado las computadoras, va a haber que confiar en las personas, punto. Si no, esto no camina. ¿Cuántas empresas están preparadas para realizar trabajo de manera remota? Yo no digo que la empresa estuviera tan preparada, pero por lo menos hemos podido salir adelante en ciertas cosas, ¿no? Y en cuanto a las personas, ¿verdad? ¿Cuántos tienen un plan alternativo ante una situación crítica? Situaciones críticas en las cuales uno no puede ir al trabajo, o en las cuales uno se quede sin trabajo. Es una de las situaciones que hoy en día, fruto de esta cuarentena, que va a afectar la economía, va a afectar solamente muchas de las posiciones de trabajo actuales. ¿Cuántas personas tienen un plan alternativo ante una situación crítica? Y estas son las cosas que uno debe tener en cuenta y por eso que son importantes tener todas estas habilidades blandas. Entonces, ejemplos de posibles crisis. Crisis por la competencia. Uber es la mayor empresa de taxis que además no tiene un solo vehículo. ¿Qué ha pasado con las empresas de taxis locales? Totalmente han desaparecido. Airbnb es una inmensa empresa hotelera. No tiene un solo hotel construido. Y Amazon, AliExpress, Wish, son grandes tiendas de departamentos que no tienen un solo local. Entonces, ¿cuáles de las empresas están preparadas para hacer frente a estas situaciones? Los restaurantes hoy en día están capacitados, preparados para hacer delivery, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que ver con la siguiente, por carencia de clientes o imposibilidad de desarrollar actividades. Por la pandemia del SARS, como quiera llamarlo, el SARS-CoV-2, que es el virus, y el COVID-19, que es la enfermedad. ¿Cuántos están preparados? Entonces, además hay que tener en cuenta, si yo puedo hacer algo, ¿por qué no lo puede hacer otra persona? Necesito infraestructura o necesito reclutar a quien la tiene. ¿Cuál es el valor? ¿El producto o la información sobre el producto? Si lo vemos en el caso de Uber, Airbnb, Amazon, todo esto de acá. Esto lo que hacen son grandes distribuidores. Y lo que hacen es comunicar adecuadamente las características de un producto, es la información. Y en situaciones como las actuales, en una cuarentena, quien tiene una farmacia o una panadería, qué suerte, son negocios pues vitales, realmente vitales. Entonces no van a cerrar. Pero quien tiene una zapatería o un salón de belleza, qué mala suerte. No puedes desarrollarte. ¿Y qué haces en esas circunstancias? Empresas de ingeniería como las cuales yo me desempeño. ¿Obras? No, pues no, la gente no puede salir, no pueden salir a hacer obras. Pero tenemos una serie de consultorías que podemos desarrollar y son las que estamos llevando a cabo, ¿no? Y bueno, de esta forma tratamos de mantener el vínculo con nuestros clientes para que pasada pues esta marejada que nos está sacudiendo a todos, sigamos teniendo el vínculo. Porque me imagino que muchas empresas están haciendo lo mismo que yo, o sea, de tratar de contactarse con los clientes, poner clientes para el futuro. Bueno, mantengo yo el vínculo de esta forma. Una consultoría es una buena opción. Hay unas ideas clave que hay que mantener y esto es bien importante. Víctor Frankl, que es una persona que vivió en un campo de concentración por tiempo y que sobrevivió, y lo escribe en un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Dice, cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando es mala, transfórmala. Pero si no la puedes transformar, transfórmate tú. Entonces, ¿qué tanta capacidad hemos desarrollado para transformarnos nosotros si la situación no la podemos transformar? Y no podemos decirle al gobierno, oye, quite la cuarentena, ¿cierto? Entonces, cuando de pronto se van a romper las cadenas de pagos y de repente los créditos que dan los gobiernos no nos alcanzan, ¿cómo nos transformamos? Porque la realidad no la podemos transformar seguramente. Y los analfabetos, esta es otra frase que me gusta mostrarla, los analfabetos del siglo XXI no van a ser aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Esta es una frase de Herbert Hepworth.
bueno, la frase la vi en un libro de Alvin Toffler, que es El shock del futuro. Pero esto nos muestra que tenemos nosotros que desarrollar esa capacidad de aprender y reaprender y estarnos permanentemente reinventándonos para poder ser vigentes en el tiempo y en las necesidades de lo que el futuro cercano, es decir, y ahora el cercano, nos presenta. Acá yo hago pues esta pregunta. ¿Quiénes están actualizados con el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge, con técnicas como Design Thinking, Visual Thinking, Scrum, Lean, Agile, modelo de negocios Canvas, Startups? ¿Quiénes están preparados realmente para estos temas? Yo he hecho preguntas con amigos de una serie de redes con las que comparto de la universidad, la maestría. En realidad, no mucha gente se ha quedado en lo que aprendimos pues, en la década de los 80s, 90s en la ingeniería, en la década de los 90s en la maestría, y no han estado permanentemente aprendiendo técnicas como técnicas para el desarrollo, o sea, creativo de soluciones, solución creativa de problemas. Inclusive hay metodologías para estas cosas, ¿no? En las cuales hay que diverger y converger, digamos, hay métodos para esas cosas. Estas son cosas que uno tiene que aprender a desarrollar y estar permanentemente aprendiendo. Mi principal mentor en el IEEE, en paz descanse, decía, si una persona deja de aprender, lo que tiene que hacer es leer la página de defunciones del periódico, porque lo más probable es que se ha muerto y no se ha dado cuenta. Esto es lo que tenemos que aprender, a aprender a aprender. En esta cosa yo tengo esa teoría de las dos columnas. Uno siempre debe tener claro hacia dónde va y hacia dónde uno apunta, tener claro cuáles son los objetivos a los cuales uno quiere llegar. Y esto es algo que mi mamá siempre me decía, resondraba más bien. Si no sabes a dónde quieres ir, vas a terminar donde no quieres estar. Yo le cambié un poquito con, puedes terminar, porque claro, la suerte también puede existir, pues, ¿no? Y de repente termino casándome con la hija de Bill Gates, y bueno, pues, la suerte, pues. Pero bueno, no tienen tantas hijas, pues, si eso no le ha pasado a todo el mundo. Y como además ya soy más viejo, pues, como para las hijas de Bill Gates, seguramente no me va a tocar. Entonces, uno puede terminar donde no quiere estar si uno no sabe hacia dónde va. La segunda columna de esta teoría es de dónde vengo, que tiene que ver con un libro milenario que se llama El arte de la guerra, Sun Tzu. Sun Tzu escribía que uno debería conocerse a sí mismo, porque en la medida que uno se conoce a sí mismo y conoce al oponente, nunca perderá la batalla. No habla que ganará, pero no la perderá, porque uno sabrá salir victorioso de cualquier situación, así sea desventajosa. Entonces, en estas situaciones, además, uno debe tener un plan para llegar desde la situación en la cual uno se encuentra a ese objetivo. Y esto, el plan SMART, el SMART viene de las palabras en inglés, que esto lo saqué de un artículo de Evernote, que es un cuaderno electrónico interesante parecido al OneNote. Decía que para hacer los planes, uno debe debe ser específico. Y en esto uno debe describir exactamente quién hace las cosas, qué hace, cuándo lo hace, dónde y por qué. Y uno debe describir exactamente cómo se define el éxito y las acciones que uno está dispuesto a tomar para lograrlo. Luego debe ser medible. ¿Cómo sabrá uno que alcanzó sus objetivos? El escritor Paulo Coelho decía, nadie puede alcanzar sus objetivos con los ojos cerrados. Hay que medir las cosas. Si uno no las puede medir, o sea, uno está mal. Porque no sabe, o sea, si realmente está alcanzando los objetivos o de repente no está alcanzando ni uno. Debe ser alcanzable, achievable, ¿cierto? Pero para eso uno tiene que preguntarse, ¿tiene uno las habilidades que necesita? Y si no, o las tiene uno, ¿las puede adquirir? Esto no es no tiene por intención pues, desanimar a las personas, sino motivar a buscar ayuda si es que es necesario. O sea, si uno pues tiene la capacidad de aprenderlas, aprenderlas. Si no, buscar quién las tiene. En una de las charlas que yo solía dar sobre redes de contactos, yo describía que una persona vale por dos cosas.
Uno es por el know-how y la otra es por el know-who. Si yo no sé cómo hacerlo, por lo menos debería conocer quién sí sabe para poderlo buscar. Porque lo que importa finalmente es resolver los problemas. Es decir, los resultados son los que finalmente van a importar, no las buenas intenciones. Debe ser relevante. En esto es, estos objetivos son los que yo quiero realmente, encaja con mis ambiciones, ¿no? En esto, o es estas ambiciones son mías, o es que quiero, o sea, tengo que cumplir las ambiciones y objetivos de mi familia, qué sé yo. Uno tiene que estar satisfecho con lo que va a hacer. No puede estar dedicándose a temas que a uno le van a dar insatisfacciones en el mundo. Uno pues tiene la voluntad de ser futbolista, futbolista, ¿sí? De ser pintor, pintor, cantante o ingeniero o lo que sea. Pero uno debe tener la ambición y de querer hacer esto. Porque lo contrario, esto no es relevante. Y entonces esto no es un plan. Y finalmente el time bound. Tener un esquema de plazo de cumplimiento. ¿Cuándo vamos a completar los objetivos? Uno no tiene fechas límites. Siempre va a haber tiempo. Entonces no hay sentido de urgencia. Entonces, establecer esos límites de tiempo, esos cronogramas, lo motiva a uno a actuar ahora antes de que sea demasiado tarde. Es decir, uno puede hacer el objetivo sin tiempo. No, uno debe tener tiempos para saber que uno está alcanzando los objetivos tal cual uno lo ha previsto. Y esto lo reflejamos pues en este gráfico que describe pues uno, de dónde vengo, ya hemos visto Sun Tzu, el arte de la guerra, visión, hacia dónde quiero ir y tener un plan de acción. Pero en esto hay que estar en una permanente evaluación para definir dónde estamos y si es que el plan requiere ajustes o si hace falta reorientar la visión. Podría ser que la visión en realidad la hemos seleccionado mal. No es eso lo que realmente necesitamos alcanzar. Entonces hay que estar permanente en un círculo virtuoso de reevaluación permanente. Obviamente no quedarnos siempre en una reevaluación, sino ir actuando, actuando y tener las métricas adecuadas para evaluar. O sea, si los objetivos están alcanzando dentro de los plazos establecidos, dentro de los presupuestos determinados, ¿cierto? Para hacer los ajustes en estos planes que nos conduzca de manera más exitosa a su objetivo. En contraposición a las habilidades blandas, las habilidades duras tienen relación con los requerimientos formales y técnicos para realizar una determinada actividad. Por ejemplo, conocer los procedimientos de operación de una máquina en una fábrica, es decir, el manual de operación. Es parte de las habilidades duras de una persona que las adquiere yendo a una capacitación formal, cuando uno le van a explicar cuáles son los pasos, el step by step, ¿cierto? Y un procedimiento más de troubleshooting para desarrollar adecuadamente las labores. Esas son las habilidades duras. Las habilidades duras versus las habilidades blandas, pues, están diferenciadas en cuanto a que las habilidades blandas están más vinculadas al, al corazón, a la actitud frente a estas cosas, como el liderazgo, comunicación, defensa al fracaso. Las habilidades duras tienen que ver más con los conocimientos técnicos, con lo que es la capacidad de lectura, el conocimiento de idiomas, pensamiento más, matemático y analítico. ¿Qué es la diferencia? En el caso de las habilidades duras, el asunto es evidente. Basta con leer el manual de la máquina para desarrollarlas en un cierto espacio, en algún cierto lugar. Entonces, esto es el aprendizaje, digamos, del libro. ¡Pac, pac, pac, pac! En el caso de las habilidades blandas, requieren de la voluntad de la persona para poner atención en la forma como nos vamos a vincular con el entorno. Pero ojo, hay que tener esto bien claro. No es que hayan personas que nació para ser líder, o sea, todas las habilidades, tanto duras como blandas, pueden ser desarrolladas. Nadie nació. Algunas personas tienen más facilidades para hablar, para explicarse y despacharse pues, en un auditorio. Para ponerles un ejemplo, yo una persona muy tartamuda, sobre
todo cuando hablaba en público, y hablar en público para mí era hablar más de 10 personas. Pues, entonces, hablar en público tenía ese rigor mortis en la cual trataba de sonreír, lo único que hacía era mostrar mis dientes, las manos. Pero bueno, uno empieza a desarrollar esas habilidades para vencer estas debilidades. Uno empieza a aprender a hablar pues, sin tanto tropiezo. Hoy día no me tropiezo tanto cuando hablo, afortunadamente. Entonces, en la comparación de habilidades blandas versus habilidades duras, en la carrera personal, las personales cuentan con conocimientos y habilidades derivadas de una preparación técnica y académica, de lo que fuimos a aprender a la universidad. Como resultado de la buena aplicación de estos conocimientos, que dan un buen desempeño, es que uno empieza a ascender en las organizaciones. Ah, qué buen ingeniero es este señor, qué buena ingeniera es esta señorita. Sin embargo, el éxito en el ámbito ejecutivo requiere otras competencias que están relacionadas con las habilidades blandas. Vamos a ver en un momento. Entonces, en el inicio de la vida laboral de una persona, las habilidades duras son esenciales. A uno lo contratan como ingeniero, punto, ¿cierto? Pues, y uno, pues, en la medida que uno va demostrando la correcta aplicación de esas habilidades duras, es que uno va a empezar a ascender, a crecer. Pero para seguir este camino de ascenso y crecimiento en las organizaciones, esas habilidades duras no son suficientes. Lo que hace falta es el dominio de habilidades directivas, que son indispensables para que las personas que ocupan cargos tengan la capacidad para desarrollar a los demás. Entonces, esto es lo que va diferenciando. Entonces, uno tiene capacidad de desarrollar estas habilidades blandas, que vinculadas a las habilidades directivas, qué sé yo, uno pues, se va a quedar pues, en un cierto nivel en la organización y no va a poder progresar. IBM, imagínense, desarrolló una política hace muchos años que establecía que al contratar a una persona debería tener la capacidad de llegar a convertirse en el gerente de toda la organización. Es decir, si no se identificaban habilidades en esta persona que le pudieran permitir llegar a ocupar, ser el CEO de la organización, no lo iban a contratar. Por más buena demostración de habilidades técnicas que pudiera tener. Y esto es muy importante, porque finalmente uno hace una selección de personas que van a aportar, que van a pensar en el desarrollo y el crecimiento de la organización. Y va a permitir un buen alineamiento de todas las personas en las actividades para los objetivos de las empresas. Entonces, si preguntamos, hace un momento le decía que había otras razones para desarrollar habilidades blandas. ¿Por qué desarrollar habilidades blandas? Porque si queremos ascender a niveles más altos en las organizaciones, necesitamos tener todas estas habilidades blandas, entender del entorno, saber entender las variables macroeconómicas del país, cómo van, dice el PBI, cómo va a impactar para que ver si las empresas donde estamos desarrollándonos van a tener un impacto, el Estado va a invertir o va a fomentar el desarrollo en ciertos sectores. Tenemos que desarrollarnos en todas estas actividades, y no solamente en nuestra matemática, en nuestra física, que hemos aprendido durante nuestros estudios. Entonces, y aquí viene recién el objeto de esta charla, ¿no? ¿Cómo desarrollar las habilidades blandas? Para esto yo he escogido, ¿no?, un modelo muy sencillo que lo desarrolla Abraham Maslow. Tiene esta pirámide de las necesidades del ser humano, qué sé yo, que divide los procesos para aprender estas habilidades en 4 etapas. La ventaja de estar detrás de una pantalla es que puedo tomarme mi vino acá y nadie se da cuenta. Pero yo se los confío a ustedes. La primera etapa es la etapa de la incompetencia inconsciente. En esta situación, uno no solo ignora lo que hay que hacer, sino que no tiene ninguna experiencia de ello. Es una etapa en la cual no sé y no sé que no sé. Es como ser ciego, ¿no? Entonces imagínense pues a una persona no contactada en la selva, ¿no?, que no sabe que existen los carros. Por lo tanto, no sabe manejar. Así de sencillo. Entonces, esta es una comparación que la vamos a desarrollar para entender claramente estos ejemplos.
Entonces, esto lo que muestra es que hay que estar abiertos para ir viendo qué cosas no sabemos. Una vez que una persona se da cuenta que hay temas que no conoce, pasa a la segunda etapa de incompetencia consciente. Ahora ya sé que no lo sé. Y entonces aquí hay dos opciones. O tomo la decisión de iniciar el aprendizaje o me quedo como estoy. Me quedo sin saber. No, 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 no. Cuando dicen en casa de comunidad no demuestres habilidad. No, si aprendo me van a poner a hacer más cosas. Y mucha gente lamentablemente pues tiene esa actitud. Lamentablemente la mayoría. En fin, son cosas con las cuales viví, pero son oportunidades para quien sí decide iniciar este aprendizaje y desarrollar ese crecimiento personal. Entonces, en esta etapa de incompetencia consciente, como decía, la mayoría abandona la idea de aprender. Y cuando uno toma la decisión de aprender, con seguridad no van a tardar en aprender los problemas. Y en esto uno requiere pues, tener toda la atención consciente. Yo no sé si les ha pasado a ustedes en estas etapas de cuarentena, pero la cantidad de webinars a las que he asistido es mucho mayor de las charlas que he dado. Es decir, he metido en cuantos cursos, y es más, tengo aquí un CD que lo compré hace muchos años, porque tenía pues la intención de aprender a tocar guitarra, una guitarra que la compró mi padre cuando yo tenía 6 años, y ya tengo 59, entonces, pero ahora no, ahora sí ya tengo el tiempo y voy a aprender, pues entonces, este, son las cosas que uno empieza a desarrollar, ¿no? Y sobre todo, bueno, aprendiendo cosas para lo que viene, estar preparado, ¿no? Y planificando lo que va a ocurrir. Es una etapa muy incómoda, pero es la etapa en la cual uno más aprende. Uno tiene que tener así mucho cuidado que estas etapas de aprendizaje no sean tan largas. Entonces uno debe aprender pues, a partir estas cosas. Los ingenieros somos expertos en, en partir las cosas en bloques, ¿no? En una serie de etapas. Entonces, partir los aprendizajes en una serie de etapas con metas que sean razonables y en periodos de tiempo que sean limitados, ¿cierto? Digamos, aprender de esa manera. Entonces, en este caso, pues, haciendo el ejemplo de este no contactado, que de pronto, pues, llegó a una ciudad y de pronto vio, pues, que habían carros. Y descubre, pues, que no sabe manejar carros, y entonces le entra la curiosidad y decide, además de, bueno, aprender, pues, a hablar el lenguaje del lugar al que va, decide, pues, aprender a manejar carros. Entonces, claro, entonces entra en este proceso de aprendizaje. En la siguiente etapa, uno ya aprende, ¿cierto? Entonces, a esta siguiente etapa se llama la competencia consciente. Uno es capaz de hacer las cosas, pero aplicando mucha atención y concentración, ¿no? Y a medida que vamos adquiriendo una competencia, necesitamos estar conscientes de cada cosa que hacemos para afianzar esa competencia. Esto, la comparación, ¿no? Es no contactado, o nosotros mismos, cuando estamos aprendiendo a manejar el carro. Estamos manejados y por lo general con las manos siempre sujetas duras del timón y con el pecho bien cerca del timón, con la cara casi pegada al frente. Entonces estamos manejando y ahí nos dicen, oye, ¿te acuerdas de la reunión? Oh, no, 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 no me hables, que estoy manejando. Claro, he aprendido esta habilidad, pero no soy un experto, entonces tengo que concentrarme en esta situación. Estoy manejando el carro, no me hables, porque me distraigo. Entonces, conforme vamos practicando y afianzando esta competencia, vamos internalizando y transmitiendo esto al cerebro para que retenga la técnica y se repita y se repita y se repita y se repita. Hasta que llegue un momento en el cual, pues, antes se permitía, ¿no? Manejábamos, pues, con un cigarrillo en la mano, con la mano en el timón en el otro, manejando, y íbamos conversando con el costado, ya no. Porque, ¿qué pasa? Esa habilidad de manejar el vehículo, ya la habíamos internalizado tan bien que hacemos de manera automática. Y de simple. Entonces, esto es lo que ocurre en esa etapa ya de competencia consciente. Ya somos conscientes de esta competencia. Y la empezamos a desarrollar de manera
casi inconsciente. De ahí vienen los problemas. Porque viene una última etapa que es la competencia inconsciente. Con la práctica, la habilidad se convierte en una serie de hábitos automáticos. Y la mente ya queda consciente, la mente consciente ya queda libre. Eso era otras actividades, como le decía, estoy manejando el carro y me pueden hablar y puedo discutir y conversar y puedo escuchar la radio, pero se vuelve tan inconsciente la competencia esta que de pronto somos hasta irresponsables, porque empezamos a utilizar el teléfono mientras manejamos y empezamos a chatear con el teléfono. Entonces, como esta competencia es incorporada de manera inconsciente, la aplicación surge en forma instintiva y ya no nos damos cuenta y empezamos a distraernos en otras actividades que empiezan a poner en riesgo nuestras actividades. Entonces, esto pues es algo que tenemos que aprender a manejar, porque es un riesgo. Imagínense, pues manejar el teléfono y estar chateando es un riesgo para nosotros, para los que están afuera. Claro, como ya parece que esta es una habilidad innata, la desarrollamos de esta forma. Entonces, en la curva de aprendizaje de las habilidades, tenemos estas 4 etapas, las cuales pasamos desde la incompetencia inconsciente, no sabemos si no lo sabemos, la incompetencia consciente, nos damos cuenta que hay cosas que no sabemos, pero decidimos aprenderlas. La etapa tercera, que es la competencia consciente, en las cuales empezamos a desarrollar esa competencia que hemos aprendido en la etapa anterior y la empezamos a aplicar hasta que se convierte en una habilidad que ya la tenemos tan internalizada que ya casi ni nos damos cuenta que tenemos esa competencia, la competencia inconsciente. Entonces, después, ¿qué viene? Cuando fui inconsciente de esa competencia, se corre el riesgo pues, de esa ceguera, como le mencionaba. Fui manejando y me empezó a chatear, ¿es cierto? Lo cual pues es todo un riesgo. Pero, por ejemplo, en actividades de mantenimiento, yo estoy en el área de servicios eléctricos, de energía, mantenimiento y desarrollo de productos eléctricos. Cuando uno va a hacer una actuación en una subestación, pues hay que tener una serie de pasos que hay que seguir, en los cuales hay que saber verificar que la energía de media tensión pues, se ha desconectado, ¿no? No se trata con ver que efectivamente los fusiles están colgando, sino que uno tiene que ir y retirar los fusiles del poste y con el testigo verificar que efectivamente no hay media tensión y hacer las verificaciones para que no vaya a venir una persona y diga, oye, no, hay que reponer la energía. Entonces, muchas veces la confianza nos lleva pues a caer en errores y origina los grandes accidentes. Entonces, esto es lo que pasa cuando uno se vuelve experto. Tiene tanta confianza que deja de lado las competencias y origina problemas. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de poder mantener una competencia adquirida? Es ser un profesor de estas competencias. En algún momento a mí me preguntaban por qué me dedico a desarrollar charlas en el IEEE, desarrollo de liderazgo, red de contactos, y qué es esta charla, y bueno, tantas otras más. ¿Por qué? Y esta es la razón. Porque enseñando esas competencias, yo mantengo la vigencia y las tengo presentes siempre. Uno no puede, pues, confiarse en las cosas. Entonces, me mantengo vigente en estas actividades. Entonces, esto es parte de lo que es el aprendizaje y reaprendizaje permanente de las habilidades blandas. Para todas las habilidades blandas que hemos visto anteriormente, una lista larga y que es incompleta, obviamente. Entonces, es la forma en la cual uno debe desarrollar, digamos, la actitud que uno debe tener para desarrollarla permanentemente, ¿cierto? Y mostrando que nuestro entorno, nuestros colaboradores, nuestros subordinados, inclusive nuestros superiores, las aprendan, para que de esta forma tengamos nosotros siempre vigentes estas habilidades, todas las que desarrollemos, ¿cierto? Y manteniéndolas de la mejor forma. Bueno, estas son las fuentes de donde yo he sacado toda la información de las que les he comentado. Tanto son libros que he leído y los vuelvo a leer de vez en cuando, y mi mamá, por supuesto, que es la que siempre decía
¿qué vas a hacer? O sea, si no sabes lo que quieres hacer, vas a terminar donde no quieres estar. Bien, bueno, yo les agradezco esto y bueno, estoy abierto a, a las preguntas que quisieran hacerme. Okay, te voy a leer algunas preguntas y otros que los que quieran hacer preguntas pueden desactivar el micrófono y hacerlas directamente. Comienzo, ¿sí? Dice, ¿cuál es el balance óptimo de un profesional de habilidades blandas versus las habilidades duras? ¿Y en qué porcentaje? El, no tendría una respuesta clara. Los ingenieros somos muy matemáticos desde hace 49 y 51. Yo creo que es parte de mitad y mitad. Uno, pero dependiendo en qué etapa uno esté de su vida profesional. Cuando uno recién comienza, uno tiene que tener las habilidades duras bien claras. Una persona pues que no aprendió bien las cosas en la universidad y tuvo la suerte de poder aprobar los cursos porque de repente vio el examen del costado, no va a sobrevivir. Uno en el camino, al comienzo, pues la proporción debe ser mucho más grande en las habilidades duras que las habilidades blandas. Uno debe tener la actitud de ir adquiriendo esas habilidades blandas. Porque uno evidentemente puede actualizarse, ¿cierto? Técnicamente en las cosas que vienen, pero no necesariamente va a estar en el detalle de cómo avanzó la tecnología. Es decir, yo conozco de nanotecnología, o sea, puedo hablar de nanotecnología, pero una cosa es hablar y otra cosa es saber. Entonces, no soy un experto. Entonces, en la medida que yo voy creciendo profesionalmente, yo deberé tener esa capacidad de desarrollar más las habilidades blandas que las habilidades duras. En el caso de las habilidades duras, tendré que buscar a las personas claves que van a ser y están más vigentes con el conocimiento para desarrollar los proyectos, ¿cierto? La experiencia lo llevará a uno a saber gestionar, uno tiene pues el PM, uno es un PMP, para gestionar un proyecto, ¿cierto? Pero al final va a tener más proporción de habilidades blandas, sin dejar de estar viendo permanentemente qué es lo que la tecnología va ofreciendo, no al detalle, pero saber qué es lo que hay. Hay una pregunta anterior que dice, ¿por qué no se contemplan en las mallas curriculares de ingeniería, formación y habilidades blandas? ¿Podrían mejorar la formación profesional? La hace Juan José Lainez. Buena pregunta, en realidad es vital, es vital. Y en los modelos de acreditación, yo paralelamente a tener mi empresa, el, no soy el gerente de operaciones, otra persona que se maneja esos detalles. Paralelamente, yo soy presidente de una institución que se dedica a la acreditación de carreras de computación, ingeniería y tecnología. Uno de los temas que se evalúan es justamente estas habilidades blandas. Una persona tiene capacidad de comunicarse, de entender que los proyectos no son pues el tener el último grito de la tecnología, sino el tener la tecnología suficiente para resolver los problemas. La ingeniería es cara. Entonces uno no debe poner el último grito de la tecnología, sino la que realmente resuelve los problemas, ¿no? Entonces, el tener conocimiento del impacto que nuestras labores tienen en la seguridad de la gente, en el medio ambiente. Entonces, estas son cosas que finalmente son importantes desarrollarlas y son vitales a la hora de la acreditación. Hay un programa que no demuestra que sus estudiantes tienen esas habilidades, la verdad están en un problema. Posiblemente no logren acreditarse bajo estándares internacionales, que es lo que determina el International Engineering Alliance, en particular el Acuerdo de Washington, al cual pertenecemos nosotros. Somos la única entidad en América Latina que somos miembros plenos del Acuerdo de Washington. Y estas son las cosas que hay que tener en cuenta. Hay otra pregunta que dice, ¿qué sugiere para motivar este tema en el aula de clases, aun cuando el sílabo no trate el tema? Hoy en día, afortunadamente, el problema del Internet no es la falta de información, el problema en realidad es la abundancia de información.
¿no? Entonces, hay que estar permanentemente enterándose y hacer preguntas que puedan evidenciar en un curso, estas cosas deben eh, eh, mantenerse o tenerse en cuenta. Lo que pasa es que a uno, yo siempre le decía a mis profesores, que ahora son mis amigos, le decía, oiga, yo lo felicito porque hicieron de mí un gran científico. Pero la verdad, algo que les faltó es enseñarme a poner los pies sobre la tierra. Porque el problema es que, o sea, creemos, fíjense qué curioso, creemos los ingenieros que la ingeniería y la ciencia es un fin. Eso es un error. La ingeniería y la tecnología y la ciencia son un medio para que las instituciones, las empresas, los gobiernos sean mucho más eficientes, sean más competitivos. Cuando empezamos a entender, ¿no? Y hacemos preguntas como, por ejemplo, en una clase, profesor, ¿y esto que nos está enseñando, de qué forma va a favorecer a un proceso productivo en la empresa? Wow, ah, caray. Entonces, uno está retando al profesor, porque muchas veces muchos profesores son muy académicos y no han puesto un pie en la vida real. Y la vida real es real, pues es dura, pues. Porque además uno tiene la competencia que uno lo arañan, pues, y le pisan los talones. Entonces, tener ese tipo de planteamientos. ¿Y esto cómo mejora cuando vaya a la empresa? Y la respuesta es que no, que la ciencia por la ciencia. Bueno, por ahí hay un problema. Hay otra pregunta, dice, ¿cómo puedo mejorar mis habilidades blandas cuando me cuesta expresar las ideas a otras? ¿Sabes qué tienes que hacer? Hacer lo que hice yo. Practica. Nunca tengas temor de hablar. Hable en público. Hable en público. A mí me costaba, no tienen ni idea lo que era hablar en público. Para mí era más de 10 personas. Pero no, ya era hablar en público. Era un caos. Realmente era un via crucis. Pero empezar a hablar, decir, esto es como cuando empecé a interactuar de manera más frecuente en actividades del IEEE. El IEEE, que es una organización, después les cuento un poco más detalles, en la que uno pues, tiene que hablar en inglés, porque va gente de todo el mundo. O sea, 150 países, pues hay que hablar en inglés, ¿no? Y entonces a veces me daba el temor de que voy a hablar, ¿no? Entonces yo tenía que agarrar, pensar en español para traducirlo y después hablar. Al final ya se me había pasado el tren, ya no era momento para hacer las preguntas. Pero me di cuenta de un detalle bien importante. Cuando estos gringos que creen que hablan español hablan, ¿no? Hablan con un español espantoso. Pero me di cuenta de un detalle bien importante. Yo sí los entendía. Entonces me di cuenta, oye, yo voy a empezar a hablar con mi inglés, como sea, estoy seguro que me van a entender. Y si no me entienden, me van a preguntar que no me han entendido. Y empecé a hablar pues en inglés. Watch and wear y la ball is round, la blackboard is black y qué sé yo, y poco a poco empecé a darme cuenta que ya no tenía que traducir. Entonces lo que tienes que hacer es empezar a, a practicar simplemente, practícalas, ponlo en práctica permanentemente. Y si te equivocas, no te frustres, simplemente es, algo aprendido hoy día. Simplemente eso es lo que hay que hacer. Practica simplemente, no tengas miedo. Porque al final, ¿qué va a pasar? Nada, pues, se podrán reír, por lo menos uno contribuyó para que la gente se ría, nada más. Pero tú vas a haber aprendido. Para el caso de los estudiantes de ingeniería, esto pregunta José Hidalgo, particularmente lo que he observado yo, ¿cómo se logra despertar el pensamiento crítico en los estudiantes y no creer todo lo que el profesor le dice, sino corroborar por su cuenta? Por supuesto, pues, los ingenieros, aunque esto lo aprendí de los contadores. Los contadores, sobre todo los auditores, decían lo siguiente: un auditor contable cree en Dios y en lo que la evidencia documentada le muestra. Ya, creo en Dios, no me tienes que venir a demostrar que existe Dios. Aunque puedes ir pues, a las 5 vías de demostración de Santo Tomás de Aquino, puedes meterte en cosas de teosofía, qué sé yo. Pero ya bueno, eso lo doy por cierto. En todo lo demás,
constato, ¿no? Y un ejemplo de esto, yo tengo un grupo con mis compañeros con los que estudié en la universidad, yo terminé el año 84, en la que a nadie se le pasa una. Cuando alguien pone un comentario o jala un artículo o algo, ¿qué aracho? ¿Qué tal es abuesos? Es decir, todo el mundo empieza a buscar si eso es un fake news, ¿no? Y esto no, fake news acá dice que no es cierto. Que se hace la agarradas con sal, con el limón, pamplinas. Entonces, no, uno tiene que ir a la fuente, ver quién dice las cosas, ¿no? Y a cuestionarlo todo, a cuestionarlo todo. Hay libros, pues si el profesor está diciendo algo que está en el libro, pues está, uno tiene el libro, bueno, el libro pues ya tiene ciertos años y bueno, debo creer en esas cosas. Pero si te van a decir cosas que son nuevas, bueno, ¿y cuál es la fuente? Hay que preguntar de frente. Eso tiene que ver con la siguiente pregunta, Miguel Villa. ¿Ser franco y directo es una habilidad dura? No, no, no. Eso es una habilidad blanda. Y muchas veces a la gente de Chile le dicen que los chinos son muy toscos. No, y no es que sean toscos, ustedes simplemente son bien francos y directos. Estos no entran en cosas. ¿Será por eso que, pues, que los carabineros son tan drásticos? Y no, es una forma de ser. Y creo que eso ayuda. Ser franco, directo, creo que es una bendición para lo demás. Uno no está yendo con medias tintas, que van a decir, oye, esto es lo que yo creo, ¿no? Y en todo caso, eh, dime si me equivoco o no me equivoco, porque o tú estás equivocado o yo estoy equivocado, pero igual los dos vamos a aprender. Uno porque rectifica su información y otro porque la ratifica. Pero no, esto es un tema que es importante. Jacqueline Leone, ¿puedo acotar que para empezarse a hablar frente al espejo? No, no es frente al espejo. ¿Sabes qué cosa tienes que hacer? Cuando hables, y esto en los media training, eh, cuando hay una crisis, ¿no? Un problema en la empresa, un derrame de petróleo que afecta a la ecología, entonces perdón, el gerente, pues, el que tiene que hablar, no tiene a revisar qué cosa decir, qué cosa no decir, cómo decirlo. Uno empieza a hablar, no frente al espejo, sino a una cámara. Uno se graba y después revisas cómo lo has hecho. Entonces, ahí es cuando te vas a dar cuenta, porque mientras hablas, como no es una habilidad innata para ti, no te vas a dar cuenta de qué cosas estás haciendo mal. Entonces, te sugiero, fílmate, ¿cierto? Para que veas tus expresiones corporales. Imagínate la expresión que pones, los gestos que haces, cómo mueves las manos, cómo mueves en el escenario. Hoy en día, pues yo estoy acá sentado en la silla, no tengo que moverme y estoy tomándome mi vinito, por suerte, ¿no? Pero lo mejor que uno puede hacer es filmarse y de ahí evaluarse. Y hacerlo con personas que, digamos, que no se van a reír de uno. Bueno, si son amigos se van a reír igual, pero uno también se va a reír de uno mismo. Uno tiene que desarrollar esa capacidad de reírse de uno mismo, ¿no? Y que le digan de manera franca y directa, como menciona Miguel Vargas, es que te digan qué cosa estás haciendo bien, qué cosa estás haciendo mal. Oye, estás muy tenso. No, baja las cejas. Ríete un poco más. No hables tan rápido, porque no se te entiende. Vocaliza mejor. Por ejemplo, yo aprendí pues a vocalizar. Pues. Al comienzo yo tenía que decir, no, puedo acotar que para expresarse es hablar frente al espejo. Tenía que separar cada palabra una de otra, porque si no, se me ponían una sobre otra y ahí se me cruzaban los chicotes después del carro. Entonces, es la forma que yo recomendaría que pudieras hacerlo. Y te vas a distraer y vas a aprender. No sé si por ahí hay alguien que tenga alguna otra pregunta, porque ya no sé si he respondido todas las preguntas que habían aquí. Sí. Creo que ya no hay más preguntas, Enrique. Bueno, a ver. Hay una más. Aquí hay una última pregunta. ¿Cómo nos ayuda el IEEE a desarrollar las habilidades blandas en sus miembros?
Ahí acá sí voy a hacer mi propaganda del IEEE. El IEEE es una organización que se creó en 1884, ¿no? Era un instituto que reunía eh, a todos los profesionales, empíricos en esa época seguramente, del área eléctrica. ¿Cierto? Con el tiempo, cuando se empezó a desarrollar las radiocomunicaciones y qué sé yo, se incorporó pues las telecomunicaciones, la electrónica. Y en el tiempo, pues esto ha incluido una serie de tecnologías que es la electricidad, la electrónica, la computación, comunicaciones, ramas afines. Pero hoy en día no es una organización para estos tipos de profesionales, sino para cualquier profesional que quiera hacer uso de estas tecnologías para sus propósitos. Por ejemplo, lo que es en diseño gráfico. Claro, uno usa herramientas de computación, qué sé yo. Uno no tiene que ser un ingeniero en computer science o software engineering o nada de esas cuestiones. Simplemente uno utiliza. Entonces, esta organización, como le decía, se creó en el año 1884, tiene presencia en más de 150 países y tiene más de 420.000 miembros en todo el mundo. Y algo que tiene de bueno es que tiene, además de las sesiones en todos los países, algunas sesiones como México, Brasil, Estados Unidos tienen muchas más secciones, porque son países más grandes, ¿no? Colombia tiene 2 secciones, qué sé yo. Entonces, pero además de esto, tiene armas estudiantiles. En las universidades tiene una extensión de la agrupación del IEEE que está organizada por los estudiantes. Y esto es una especie como de haberles regalado una pequeña empresa para que aprendan a desarrollar una serie de habilidades, como por ejemplo, eh, establecer objetivos. A uno le preguntan a los estudiantes que tienen, acá hay una rama estudiantil de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, ¿no? Que es organizador con la Universidad de Guayaquil. No, esta rama estudiantil tiene pues su presidente, que es un estudiante, tiene su vicepresidente y tiene una serie de miembros. Entonces, cuando a uno les preguntan, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos son organizar 2 habilidades técnicas en el año. Un ratito, ese no es un objetivo, pues. Porque es muy fácil, y ese es uno de los problemas que hay, es confundir los objetivos con los medios para alcanzar los objetivos. Desarrollar estas actividades, las 2 actividades técnicas, es el medio para qué? Para satisfacer la necesidad de los miembros. Es decir, las habilidades hablamos de orientación al cliente. Yo tengo que darle lo que los clientes, en este caso los miembros, están buscando. Yo tengo que desarrollar un presupuesto. Entonces, si voy a hacer estas actividades, ¿qué recursos requiero? ¿Cuáles son los costos que voy a tener? ¿No? Por lo tanto, tengo que hacer una prospección de cuántos participantes voy a tener para saber cuánto voy a cobrarle a cada participante. No se trata de hacer con fines de lucro, pero no se trata de perder plata. Entonces, ¿y cómo hago mis campañas de marketing? ¿Cómo hago mis campañas de venta? Que no es lo mismo marketing que ventas. Entonces, el marketing pues tiene que ir poniendo las imágenes para que estar presente siempre en la mente de la gente. Ventas es el ir a conseguir al cliente. Que la gente se inscribe en el IEEE, que la gente se inscribe en el curso. Entonces, cómo trabajar en equipo. Trabajar en equipo pues no se trata de buscar al que pone la plata para la cerveza, que las invita, que cuenta los mejores chistes, sino uno tiene que tener claro cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. Y hay que buscar a quienes incluyen el equipo que compense esas debilidades con sus fortalezas. Entonces, eso es hacer un trabajo de equipo. Entonces, esto es algo que se entrega para que puedan aprender esas habilidades. Entonces, para saber qué cosas, sobre qué temas hay que hacer las habilidades técnicas, a uno le dice, hagan una encuesta. Bueno, cuando uno sale a trabajar, la empresa, eso se llama hacer un estudio de mercado. Entonces, estas personas que participan activamente de las actividades de la rama estudiantil aprenden estas cosas. Cómo hacer un presupuesto, cómo hacer una campaña de venta, cómo hacer... Entonces, es gente que ya va más preparada que alguien que simplemente se dedicó a aprender solamente los cursos. Ojo, hay universidades que sí tienen, yo no sé el caso de ustedes, ya no puedo hablar, que sí tienen la incorporación de habilidades blandas. Pero si no las tienen,
y uno no las busca, uno tiene que buscar cómo desarrollar esas capacidades de liderazgo. Y una vez, pues, por ejemplo, en el IEEE, está pues, llamado para que se inscriban ingenieros electricistas o estudiantes electricistas, electrónicos, y profesionales de telecomunicaciones, computer science, ingeniería de software, ingenieros industriales, profesionales de diseño gráfico, es decir, está llamado a que todas estas carreras sean parte de esta institución. Entonces, ¿cómo desarrollarlo? Desarrollando estas actividades voluntarias, por ejemplo, ha sido la forma en la cual yo he aprendido todas estas cosas. Cuando yo fui presidente de la rama estudiantil en el año 84 en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde yo estudié, me pidieron hacer un presupuesto. Y fui donde el presidente de la nación y le mostré. Y me pegó un grito, me dijo, esto no es un presupuesto. Y yo le respondí, pues también molesto, pero yo no sé hacer presupuestos. Donde fulano que te va a enseñar a hacer presupuestos. Pero molesto fui, y ahí me di cuenta que efectivamente lo que había hecho pues era un mamarracho y no un presupuesto. Bueno, aprendí pues, el jalón de orejas, pero aprendí. Entonces, esto es cómo el IEEE puede ayudar a desarrollar las habilidades natas de sus miembros, siendo partícipe, inscribiéndose, pero no solamente inscribiéndose, o sea, no se trata de tener, recibir las publicaciones, qué sé yo, sino siendo un voluntario activo, que uno va a tener la oportunidad de desarrollar, de aprenderlas y desarrollar estas habilidades blandas. Que ese es el gran valor que tiene. Otra pregunta que me hace aquí, la pregunta anterior era de Ronnie Cabrera. Hoy es tu cumpleaños, Ronnie. Feliz cumpleaños, ¿ah? Ayauca María, ¿cómo activar las habilidades blandas en estos tiempos de crisis de salud? ¿Cómo activarlas? De la manera más rápida. Porque, ojo, el mundo va a ser diferente, no va a ser igual. Entonces, activarlas por necesidad. Miren, pónganse a pensar cómo va a ser el futuro una vez que empiece a levantarse paulatinamente esta cuarentena que nos han impuesto, y si es que lo que estamos haciendo lo vamos a poder seguir haciendo y vamos a seguir teniendo trabajo una vez que esto se levante, así la empresa va a poder seguir subsistiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí planificando. Es simplemente María, es por un tema de supervivencia. Todo lo que he comentado ahora, es decir, selecciona cuáles son las más críticas para este futuro cercano. Y empieza a desarrollarlas y busca información y practica las ponlas en práctica. Listo, Enrique, ya tenemos que terminar la charla porque son las 5:24. Bueno, yo les agradezco mucho por la oportunidad. Espero haber despertado la inquietud en todos estos temas y sobre todo la sensibilidad de lo que viene. O sea, el mundo, o sea, esto yo tengo 59 años, esto que estamos viviendo ahora, lo había leído en la época de la Primera Guerra, la feria española, cuando regresaban del Medio Oriente, la peste negra, qué sé yo. Esto era pues la historia. El SARS no llegó a terrenos. Esto no lo hemos vivido, yo no lo he vivido antes. Y me estoy dando cuenta que este futuro que nos viene va a ser bien difícil. Y no importa si tenemos 59 años, 70 o 20 años. Tenemos desarrollar esa capacidad de reinventarnos para salir al frente. Si no, acá nos quedamos y nos morimos. O sea, si no tenemos capacidad de reinventarnos, lo mejor que puede ocurrir es que nos dé el virus y nos muramos rápido. Como no queremos eso, a reinventarnos rápidamente. Listo, Enrique, muchísimas gracias por la participación y por tu charla súper buena. Gracias a todos los que nos escucharon y estuvieron presentes. Muchas gracias por el tema. Había una última pregunta y yo voy a pedirle a Miri que ya se ponga en contacto. ¿Cuáles son los pasos para hacerse miembro del IEEE? Bajen el formulario, inscríbanse y listo. Y contacten a la sección para, para ofrecer su tiempo voluntario. Es más lo que van a ganar que lo que que el sacrificio del tiempo que van a dar.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo con todos. Cuídense bastante y piensen en el futuro cercano. Adiós. Gracias, chao. Gracias a cada uno.